Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a estar estudiando esta tarde desde el versículo 4 hasta el 25. Vamos a hacer una exposición. Voy a mover algunos versículos, ¿verdad? Porque los temas brincan de uno a otro, pero ahí vamos a tratar de hacer una exposición tomando en cuenta la lectura integral que vamos a hacer del texto y haciendo comentarios acerca de él. También haré unas aplicaciones durante la exposición del texto para reservar el final de las aplicaciones en un resumen del Evangelio, que me interesa mucho que todos estemos claros qué es el Evangelio. Nuestro hermano Arles dio toda una clase, ¿verdad?, de escuela dominical. No recuerdo si fueron 3 meses o más que nuestro hermano estuvo hablando del Evangelio y la salvación. Entonces es muy importante que todos entendamos qué es el Evangelio, porque muchos de buena fe, pero erróneamente, creen que predicar el Evangelio es ir a contar el testimonio de cada uno allá afuera, ¿verdad? Y el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Cristo, de la obra que Él hizo, cómo nos salvó. Pero entonces vamos a estar hablando de todo eso hoy en la tarde. Leamos integralmente el texto desde el 4 hasta el 25 del capítulo 8 y después vamos a estar haciendo comentarios acerca del mismo. Pongan todos muchísima atención al texto que vamos a estar estudiando esta tarde, porque es fundamental que entendamos lo que está sucediendo para poder comentarlo más adelante. Sí, la palabra del Señor. Nada más recordemos, ¿verdad?, que recién ha sido muerto Esteban, ¿verdad? Esteban fue lapidado, fue sentenciado a muerte, digámoslo así, por la turba esta, no judicialmente, sino que se le vinieron encima y lo lapidaron, lo mataron tirándole piedras. Y eso desató una persecución. Nada más recordemos, eso fue lo que estudiamos la vez pasada. Ahora continuamos la lectura. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vean lo que provoca. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón.
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Este es el texto que tenemos para el día de hoy. Que el Señor en su misericordia permita que podamos extraer de él lo que el propósito de nuestro Señor de haberlo consignado ahí. Buscando información sobre esta exposición, me encontré con una frase de un pastor indio, ¿verdad? Un pastor de la India, llamado D.T. Niles. D.T. Niles, Niles es el apellido. Y él definía la evangelización de esta forma, vean qué interesante. Él decía, la evangelización es simplemente un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Esa es la evangelización, un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontrar pan. Esto ha desatado, ¿verdad? Que la gente entonces, algunos opinan que es correcta la frase, otros que es incorrecta. Lo cierto es que cuando el Señor nos salvó de nuestra manera de vivir, cuando nos salvó de nuestro pecado, éramos mendigos, no teníamos alimento y no estábamos en busca de Él. Simplemente Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como mendigos que hemos sido alimentados con ese pan de vida, lo que sabemos ahora es dónde hay comida, dónde está ese pan de vida. Entonces, la evangelización es ese mendigo que ahora ya tiene comida, diciéndole a otros dónde está ese pan de vida. Así es como debemos ser los que hemos recibido por gracia el don de Dios de la vida eterna por la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido tan bendecidos con ese pan de vida que deberíamos querer que todos lo sepan. Nuestro anhelo natural debería ser que todas las personas sepan dónde está el pan de vida. Vean que lo que pasó con esta persecución fue que todos se fueron, sí, asustados de lo que había pasado, de lo que había sucedido con Esteban, pero se fueron a predicar el evangelio. ¿Qué dice Juan 6:35? Jesús dijo, ¿cuál era ese pan de vida? Él dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En nuestras últimas exposiciones estuvimos estudiando el testimonio y la muerte de Esteban, que es, recordemos, el primer mártir cristiano. Inmediatamente después de su martirio, Saulo promovió una persecución contra la iglesia de Jerusalén que llevó a la dispersión de todos, o de gran parte, perdón, de sus miembros. Pero en lugar de detener la propagación del evangelio, la persecución que inició Saulo lo que hizo fue, ¿verdad?, que se esparciera aún más la semilla por muchos lugares. Vea lo que dice claramente el versículo 4. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Todo estaba ocurriendo ahí en Jerusalén. La predicación estaba ocurriendo ahí en Jerusalén. Y esta persecución lo que hizo fue que se esparciera la predicación del evangelio. Todos huyeron por diferentes partes, entonces la predicación del evangelio se esparció. No pierdan el texto para cuando hagan referencia a versículos. Este texto que estaremos estudiando hoy nos muestra cómo el evangelio se difundió en Samaria, especialmente a través de Felipe. Aquí vamos a tener otro personaje que se nos introduce ya más ampliamente en este texto, quien al igual que Esteban se encontraba entre aquellos 7 hombres que fueron escogidos como diáconos, ¿verdad? Fueron los que fueron escogidos para servir a las mesas. Ellos predicaban el evangelio. Evangelio, buenas noticias, recuerden siempre, ¿verdad? Eso es lo que significa el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de la obra de Dios, salvando pecadores como nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esto solo gracias a la obra de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra meta con esta predicación del día de hoy? Que nos quede aún más claro que, dado que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según dice Romanos 1:6, debemos proclamarlo en toda situación en la que nos encontremos. Un mensaje simple, pero un mensaje que debería ser más evidente en nuestras vidas como creyentes, ese predicar el evangelio.
Entonces vamos a ver varios puntos hoy de por qué debemos predicar el Evangelio. Por eso les dije que vamos a ir aplicando de una vez conforme vamos estudiando el texto. Primeramente veremos que debemos proclamar el Evangelio porque, como dije, según Romanos 1:16, es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando estudiamos Hechos, el capítulo 1 propiamente, cuando vimos el versículo 8, estudiamos que Jesús había establecido que los apóstoles tenían que ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, recuerdan que ya empezaba a ampliar, y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que podemos extraer 4 puntos de esta primera sección que les estoy exponiendo. El primero de ellos es que hay un solo evangelio para todas las personas. Es un solo evangelio, es un mismo evangelio para todas las personas sin importar la cultura o sus antecedentes. Esta es una prueba contundente de que el evangelio es de Dios. Tiene que ser de Dios. ¿Por qué? Porque va a dar sus efectos independientemente de la cultura en la que lo estemos predicando. Donde quiera que llegue, ya sea a las universidades, a las culturas más primitivas, tiene el mismo efecto. Transforma vidas a medida que las personas se reconcilian con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recuerden que había existido un odio por siglos entre samaritanos y judíos. O sea, no podemos perder de vista la importancia de que el Señor les había dicho en el capítulo 1 que ellos iban a ser testigos en Samaria también. Los apóstoles eran judíos. Esto tenía que ser significativo para ellos. Ellos no se llevaban. Recordemos que eso se lo dijo la mujer samaritana que estaba en el pozo. Ella se extraña de que Jesús le esté hablando a ella. Ella se extraña que Jesús le pida agua. Ella le dice en Juan 4:9, dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? O sea, la mujer se extrañó de que Jesús le dijera eso. ¿Cómo me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la mujer samaritana explicándole a Jesús que era extraño que él estuviera pidiendo algo a ella porque ella era samaritana. Incluso caminaban alrededor del territorio samaritano en lugar de tomar el camino más directo entre Galilea y Jerusalén solo para no pasar por Samaria. O sea, preferían dar un vueltón para no atravesar por Samaria. A ese punto era el disgusto que le causaba a los samaritanos a los judíos. De hecho, a Jesús lo trataban como samaritano, insultándolo, diciendo, es que este es samaritano. Inicialmente, cuando Jesús envió a los 12, les dio órdenes de no ir a las ciudades de Samaria. Esa fue la orden inicial que Jesús les da. Vean lo que dice Mateo 10, del 5 al 6. Esa orden probablemente no la tomaron tan mal los apóstoles en ese momento. El Mateo 10, 5 al 6, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mandato inicial era predicarle el evangelio a los judíos, a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor es el dueño de los tiempos. Y Él tenía establecido cuándo era el momento exacto en que tenía que ocurrir esta expansión del evangelio. En Hechos 1:8, como les digo, Él revoca, él levanta esta restricción de no llevar el evangelio a Samaria. Probablemente eso no cambió en ese instante los sentimientos que los apóstoles tenían. Vean que hasta ese momento no se había predicado el evangelio en Samaria. O sea, ellos no lo habían predicado los apóstoles. Tuvo que venir esta persecución, tuvo que venir esta ira desatada de Saulo de perseguir la iglesia para que se esparciera el evangelio. Pero aquí Felipe abre el camino. Vean lo que dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está, cumpliéndose lo que el Señor había dicho, entrando ya el evangelio a Samaria. Felipe predicándoles a Cristo. Y también vamos a ver cómo Pedro y Juan no solo confirman la obra, sino que continúan evangelizando entre las ciudades samaritanas a su regreso a Jerusalén. Vean lo que dicen los versículos 14 al 17. Dicen,
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice hasta el 25, perdón, y el 25. Dice el 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, o sea, los apóstoles se vuelven a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces vean que Samaria no es que es un pueblito pequeño, había poblaciones dentro de Samaria. Entonces los apóstoles de regreso a Jerusalén se meten y van proclamando el evangelio ahí en Samaria. Ahora, veamos dos cosas aquí. Primero, Dios llama a todo tipo de personas a su redil. Hay ovejas del Señor en todos los grupos que nos podamos imaginar, incluso en aquellos que no nos agradan naturalmente. Y aquí tenemos que reconocer algo, mis hermanos. Tristemente, nuestro pecado nos hace que no seamos afines a ciertos grupos, como si no merecieran que ciertos grupos que nosotros les lleváramos el evangelio. No son muchos los que se animan a hablarle. Gracias, mi hermano, gracias. Pídanle al Señor que pueda terminar bien la exposición. Ahora lo que pasa es que no sé si como esto, no sé si voy a poder hablar, pero aquí lo tengo por una emergencia. Les decía que nuestro pecado provoca que nosotros no seamos afines a todos los grupos. Examinémonos nosotros mismos y veamos qué tan fácil es para cada uno de los que estamos acá hablarle a un grupo de indigentes, por ejemplo. O ir a una cárcel a hablar con reos. O entrar en una zona de una población conflictiva. Nuestra naturaleza nos lleva casi siempre a predicarle a la gente que uno vea menos peligrosa, digámoslo así. Y eso no debería ser. Toda persona debe oír el mensaje del evangelio. Debemos predicar el evangelio a toda criatura. Ahora pensemos en la aversión que sentían los judíos para con los samaritanos. Yo espero que ninguno de los que estemos acá tengamos el pecado tan espantoso de tener aversión por personas por su nacionalidad. Eso se permite en el mundo, no en la iglesia. Porque en la iglesia tenemos personas de toda nación, lengua, pueblo, que el Señor ha traído de las diferentes clases sociales, de los diferentes lugares, de diferentes países, y en Cristo somos un solo cuerpo. Es el único lugar que puede agrupar a personas tan diferentes y que se sientan una familia. Pero eso estaba ocurriendo. Esta es una realidad que nos revela el libro de los Hechos. Judíos y samaritanos no se llevaban. Por eso tenemos un gran acontecimiento aquí. Yo a veces creo que no lo dimensionamos lo suficiente. Los apóstoles predicando en Samaria. Felipe predicando el evangelio en Samaria. Tenemos que dejar de lado cualquier prejuicio que pueda aferrarse a nosotros y ver a cada persona como un candidato para el evangelio. La gente que no nos agrada necesita a Cristo y Él es poderoso para salvarlos. Segundo, aunque tal vez debamos ser sensibles a ciertas diferencias culturales, porque las hay, ¿verdad? Hay diferencias culturales. Es más, aquí mismo en Centroamérica vamos a diferentes países y vamos a tener diferencias culturales. Hay que ser sensible a esas diferencias culturales, pero no debemos cambiar el mensaje del evangelio. No podemos cambiar el mensaje del evangelio para adaptarlo a las culturas. Una cosa es ser sensible a ciertos cambios que van a ocurrir de lugar en lugar, inclusive en nuestras 7 provincias. Vamos a tener diferencias culturales, pero eso no significa que podemos cambiar el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es uno y es el mismo. Es el mismo evangelio para todas las personas. Todos han pecado, todos necesitan un Salvador. Jesucristo es el único Salvador para todos los que lo invocan. Otro punto, el evangelio es poderoso para salvar a los pecadores, incluso aquellos que se han vendido descaradamente a Satanás. Nadie puede decir, no, es que fulanito ya no tiene esperanza, está tan metido en el tema muchas gracias, hermano. Ese es el amor que se ve aquí en Alajuela.
el, nadie puede decir, no, es que esta persona está tan hundida en el pecado, está tan metido en las cosas del diablo, que esta persona no puede ser, ya perdió la oportunidad de que la salvación llegue a su vida. Eso no es cierto. Vean lo que vemos en los versículos 9 al 11. Versículos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vean, les voy a leer cómo dice en la versión de la Biblia de las Américas este mismo texto, que me sorprendió muchísimo como lo dice. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un personaje, un gran personaje. Y oigan el 10, que esto es lo que a mí me dolió. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Este es el que se llama el gran poder de Dios. Este Simón, ellos lo veían hablar, lo veían hacer las cosas que hacía, y ellos decían, el nombre de él es el gran poder de Dios. Vean, mis hermanos y hermanas y visitantes que están aquí el día de hoy, díganme si esto no es lo mismo que ustedes ven en las mega iglesias cuando la gente va y ve estas manifestaciones terribles y la gente diciendo, aquí está la presencia del Señor. Este es el mensaje del Señor. Esta es una buena doctrina. Pero esta gente que estaba siendo engañada, que estaba viendo estas cosas terribles y diciendo, este es el poder del Señor, vean que atendieron el evangelio. No todo estaba perdido. Felipe llegó y les predicó y el Señor empezó a salvar gente de esa que estaba ahí engañada, lo cual debe ser un aliciente para nosotros que tenemos familia que está metida en esas iglesias, esas falsas iglesias, con el falso evangelio de la prosperidad, con falsas promesas de que tenga su mejor vida aquí y ahora. Ellos creían que estaban viendo el gran poder de Dios, que ese hombre mismo era el gran poder de Dios. Muchos de los samaritanos estaban bajo el hechizo de este engañador Simón, conocido por algunos como Simón el Mago. Ya sea que tuviera poder satánico para realizar milagros o que fuera un mago que usaba trucos para asombrar a las masas, obviamente era una herramienta de Satanás. La Biblia indica que Dios le concede a Satanás el poder de efectuar algunos milagros a través de falsos profetas. ¿Ustedes sabían eso? Ciertamente, falsos profetas pueden hacer milagros, pueden hacer obras extraordinarias. Vean lo que dice, por ejemplo, Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón, cuando están aquí Moisés y Aarón frente a Faraón, haciendo, ¿verdad? Diciéndole, deja ir a mi pueblo para que me adore. Cuando el Señor le da señales para que haga Moisés, que haga Aarón delante de Faraón, vea lo que ocurre con los magos que están ahí. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Viene Aarón, lanza la vara y ¿qué pasa? Se convierte en serpiente. Pero vienen los hechiceros y hacen exactamente lo mismo. Se convirtieron también en serpientes. ¿Qué fue lo que pasó después? La vara de Aarón devora las de los magos. Eso vuelve a ocurrir también con el de la sangre y también con otras de las plagas. Eso lo pueden ver en el capítulo 7, versículos 11-22 y en el capítulo 8, versículo 7 del Éxodo. Deuteronomio 13, del 1 al 3, ¿qué dice? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice que este falso profeta
decía una profecía o hacía una señal o un prodigio y se cumplía ante los ojos de ellos. Pero decía, vamos en pos de dioses ajenos, no le crean, dice el Señor, no oigan lo que está diciendo. Aunque ustedes vean que se está cumpliendo, no lo oigan. Dios está permitiendo que eso pase para ver qué tanto lo quieren ustedes a Él, qué tanto aman ustedes al Señor. Y lamentablemente eso es lo que está pasando hoy en día con esas falsas iglesias. Un verdadero enviado del Señor dirigirá la gloria hacia Dios y va a animar a las personas a someterse a la palabra de Dios. Un falso enviado, como lo estaba haciendo Simón en ese momento, iba a recibir la gloria para sí mismo y no iba a dirigir a las personas a una vida santa poniendo la mirada en Cristo. Pero incluso donde hay una fuerte influencia demoníaca sobre las personas, Dios y el poder del evangelio son más fuertes. Puede ser que estén metidos en lo más hondo de estas influencias y Dios ahí puede llamar a sus ovejas y van a oír su voz. No debemos tener miedo de proclamarlo incluso aquellos que están descaradamente bajo el poder de Satanás. Tercer punto en cuanto a esto: Jesucristo y la fe en Él son el corazón del mensaje del evangelio. Dice el versículo 5, vean qué bonito, de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Es a Cristo el que hay que predicar. Ese es el centro del evangelio. No les decía las tres claves para ser un buen administrador, ¿verdad? O un empresario de éxito. No, les predicaba a Cristo. Su mensaje se resume como la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El nombre de Jesucristo. Cuando usted comparte el evangelio con otros, manténgase enfocado en la persona y en la obra de Jesucristo. De esto voy a hablarles en las aplicaciones. Así que lo dejo acá para retomarlo más hasta el final. Cuarto punto en esta que podemos extraer de esta primera parte del mensaje: el bautismo es la confesión pública de la fe en Cristo. Hay gente que no le da la importancia de vida al bautismo. Y esa es la evidencia, ese es mi testimonio público de que el Señor me ha salvado. Es la confesión pública de la fe en Jesucristo. No hay ningún ejemplo ni mandato en el Nuevo Testamento que indique que se debe bautizar infantes. Vean que aquí vemos en los versículos 12 al 13 el orden que se daba. Dice, versículos 12 y 13. No pierdan el texto, ahí estamos en Hechos 8. Dice el 12 y el 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Creyeron y entonces se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, dice, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ciertamente el bautismo no salva a nadie, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. El bautismo no es el medio salvífico. Pero las personas que son salvas por gracia, por medio de la fe en Cristo, confiesan externamente que Dios ha hecho en ellos lo que los ha salvado, los ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que nos dice Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que evidenciamos cuando bautizamos a alguien. Ha muerto, murió a esa vida de pecado y ha sido resucitado a una nueva vida en Cristo, en Cristo. Obviamente hay personas que pueden hacer falsas profesiones de fe. Eso es algo que hemos discutido, ¿verdad? Que hemos visto.
inclusive, ¿verdad?, que han procedido al bautismo y son falsos profesantes. Solo Dios conoce el corazón de una persona. Eso es algo que, ¿verdad?, nosotros no podemos, así con una certeza del 100% decir, este es un creyente. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Felipe bautizó a Simón, basándose en la confesión de fe de Simón, ¿verdad? Porque ahí nos dice más adelante que Simón mismo creyó y fue bautizado. Pero ha habido cierta polémica en cuanto a esto. La gente se pregunta, ¿era salvo Simón o no era salvo Simón? ¿Verdad? Hay cosas que la Biblia, ¿verdad?, nos deja ahí el panorama, nos lo pone como está y no nos da así como diciendo, miren, no era salvo Simón. Entonces tengamos mucho cuidado cuando nosotros tomamos una aseveración de esas. Entonces, como les digo, muchos han interpretado que su fe no era genuina, porque ellos dicen que pasaba algo similar a lo que se nos dice en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice Juan 2, 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, aquí está hablando de Jesús, muchos creyeron en su nombre. Jesús estaba en la fiesta de la Pascua y nos dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces dice que muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Es interesante. Había una manifestación pública, una confesión de la fe, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Entonces ellos dicen que aquí pasa algo similar con Simón, que Simón, ¿verdad?, hace esa manifestación de esa fe, se bautiza inclusive, ¿verdad? Pero después vamos a ver el incidente de ofrecer dinero por el Espíritu Santo. El hecho de que una persona afirme creer en Cristo y se bautice no significa que sea verdaderamente salva. La salvación no es una cuestión de decisión humana, sino de Dios, que es quien cambia el corazón de una persona. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta exposición. Acá quiero dejar claro que debemos proclamar el Evangelio a pesar de que no todos los que profesan creer son verdaderamente salvos. Debemos proclamar el Evangelio a pesar de que no todos los que profesan creer son verdaderamente salvos. Como les digo, ha habido cierta polémica de si Simón era o no era verdaderamente salvo. Muchos sostienen que era un falso profesante, pero hermanos del calibre de Juan Calvino han dicho que sí lo era. Entonces ahí tiene uno, ¿verdad?, para entretenerse un rato viendo las posiciones de un lado y de otro. Otros parten de que el versículo 24 apunta a un arrepentimiento genuino, contrastándolo con su profesión de fe inicial, que claramente no era genuina. Dice el versículo 24 de Hechos 8. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Después de que Simón es reprendido, ¿verdad?, por los apóstoles y le dicen que su dinero perezca con él, él entra y dice que les pide a ellos que rueguen por él. Entonces ellos dicen que hasta aquí hay una verdadera profesión de fe de parte de Simón y no la anterior. Lo cierto es que es especulativo. No podemos decir si sí, si no y si es hasta después de la otra. Hecho nos plantea un tema bien interesante acá. Tenemos una persona que ha profesado fe, que se bautizó inclusive, pero después sale con una solicitud como la que está haciendo a los apóstoles. Versículos 17 al 24, leamos para comentar. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón estaba interesado en el poder, en ese poder mágico que él estaba viendo, ¿verdad? Y por eso estaba asombrado por los milagros que Dios hacía a través de Felipe. Su fe y bautismo podrían verse como un intento, dirían algunos, de unirse a un grupo que estaba dando muestras de un poder superior.
A Simón le gustó lo que vio y como los magos, ¿verdad? También ocurría eso a menudo, podían comprar los trucos de otros magos. Entonces algunos dicen que por eso él les ofrece dinero para agregar ese truco a sus conocimientos anteriores. Claramente no entendía que el Espíritu Santo no es un poder sujeto a la manipulación humana, sino que es Dios mismo. Si usted quiere tener un versículo que refute lo que usted ve en esos televangelistas que están llamando a pactar para tener milagros, es este. El Espíritu Santo no se compra, no se tranza el favor de Dios con dinero. Y tengamos mucho cuidado cuando usted ve estas cosas y se queda callado. Cuando usted tiene familiares que están en esto y no los advierte del peligro en el que están. Tan repugnante fueron las indulgencias vendidas por la Iglesia Católica en la época de la Reforma, vendiendo perdones papales, como lo que vemos en la tele cuando estos irresponsables, falsos profetas, llaman a que usted dé una cantidad de dinero a X para que pueda recibir el favor de Dios. Por eso el martirio que vimos de Jan Hus es tan significativo. Él abogaba en contra de esto. Ese es el pecado que se conoce como la simonía. ¿Y por qué se le conoce como simonía? Por Simón. Es pedir dinero a cambio de los favores del Señor, pedir dinero a cambio de un milagro, pedir dinero a cambio de que el Señor actúe en la vida de una persona. La reacción de Pedro fue reprenderlo y decirle que tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se compra con dinero. Pero lamentablemente muchos caen en el otro error. Salen de ese error de las mega iglesias, salen de ese error de la manipulación y después cierran sus bolsillos para colaborar para la proclamación del evangelio. Vean lo irónico de esto. Yo recuerdo que Alex siempre decía que muchos habían sido llamados del pentecostalismo, ¿verdad? Donde en el pentecostalismo la gente está llena de ocupaciones y que uno está en el comité de esto y en el otro, entonces hay mucho activismo dentro de las iglesias pentecostales. Y el Señor los trae a un conocimiento del evangelio más profundo y caen en el otro extremo, no hacen nada, ya no quieren involucrarse en nada. Pasa lo mismo con estas mega iglesias. Gente que fue exprimida con dinero para poder, ¿verdad? Ver y su avaricia los llevó a pactar y a declarar y a yo reclamo y yo arrebato y todo eso. Y daban dinero y ahora ya no colaboran para el reino de los cielos, teniendo mejores pastos que compartir, sabiendo dónde está el pan de vida. Entonces también eso para que meditemos. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Una traducción más literal sería que tu dinero vaya a la destrucción contigo. Lo que significa que Pedro no tocaría ese dinero, ni tendría nada que ver con él de ninguna manera. Ahora, en mi humilde criterio, y aquí nada más se los expongo, las palabras de Pedro no reflejan tanto un deseo de condenar a Simón como un aborrecimiento por el pecado que está cometiendo Simón. O sea, él le parece abominable eso que está haciendo Simón, mostrándole a él lo que merecía este pecado. ¿Por qué? Porque el apóstol no desea simplemente la condenación de Simón. Vean que lo llama al arrepentimiento, ¿verdad? Él le dice, arrepiéntase, y lo llama a orar por perdón. Pero amenaza e inclusive predice cuál sería su caso si vive y muere en el estado en que se encuentra. Él quiere que Simón se arrepiente de lo que está haciendo. Es abominable lo que acaba de hacer. Es asqueroso. O sea, ese mismo repudio deberíamos sentir cuando vemos a alguien decir que venga con tanto dinero para que reciba el favor de Dios. E inclusive muchos de estos televangelistas se han atrevido a llamar por estratos de dinero. Entonces los primeros, los que van a donar $5,000, pasen y entonces por eso van a orar primero. Entonces ya terminaron de 5,000, ahora siguen los de tanto. Cash Luna dijo que Pedro se había equivocado en este pasaje. Que lo que Simón quería hacer era ofrendar para el ministerio.
y que Pedro se había equivocado y que tanta era la equivocación de Pedro que vean que Simón no se murió. Así lo predicó. Así lo predicó. Pedro no estaba diciendo ni pidiéndole a Dios que matara a Simón en ese momento, porque si no, no lo hubiera llamado al arrepentimiento. Pedro llama a Simón al arrepentimiento. Lo que el Espíritu Santo inspira a Lucas a dejar ahí claro es que perdure para desde ese momento hasta nuestros días de que es abominable ante los ojos de Dios querer comprar su favor con dinero. Por eso, cuando el Señor nos llama en su palabra a dar la ofrenda, nos dice que lo hagamos no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Damos no esperando nada a cambio. Damos, ¿por qué? Porque sabemos que eso va a hacer que el evangelio pueda ser predicado. No diciéndole, Señor, mire, ya di tanto, ¿verdad? Entonces, de aquello que yo le pedí, para que vea que ya yo cumplí. Estamos muy equivocados si estamos pensando de esa manera. Continúa diciéndole que su corazón no es recto delante de Dios y que todavía está en hiel de amargura y en esclavitud de iniquidad. Dicen los versículos 21 y 23. Esta es una alusión a un pasaje que está en Deuteronomio 29, 18. Dice Deuteronomio 29, 18. Ahí Moisés está advirtiendo a aquellos que sirven a los dioses falsos de las naciones. Vean lo que dice. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Así lo está denominando. Versículos 15 al 17, para hacer un pequeño comentario sobre esto. Versículos 15 al 17, esto quiero referirme rápidamente. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué quiero referirme a estos versículos? Y abro un pequeño paréntesis para hacerlo. Porque algunos, sobre todo en círculos pentecostales, han tomado estos versículos para decir que no todos los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento en que son salvados por el Señor. Entonces llega una persona y es salvada por el Señor y creen que tiene que venir una segunda bendición para que reciban el Espíritu Santo, y esta manifestación se va a dar con el don de lenguas. Así lo predican y toman como base esos versículos que acabamos de leer. Sobre este particular, los invito a que vean las exposiciones que tuvimos, ¿verdad?, acerca del cesacionismo. Ahí están en la serie de Hechos, busquen en YouTube la serie, las van a encontrar las exposiciones que dimos sobre el cesacionismo. No obstante, sí quiero enfatizar que la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que después de este periodo de transición del libro de los Hechos, ¿verdad?, porque es un periodo donde tenemos a Cristo, ¿verdad?, predicando en los evangelios, el Señor llega, muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, está aquí resucitado, se le aparece a muchas personas, posterior a eso asciende al cielo y promete que va a volver. Antes de eso deja instrucciones a sus discípulos, y eso es lo que empezamos a ver en el libro de los Hechos. Y de ahí va a haber un periodo de transición hasta que lleguemos a las cartas de Pablo. En este periodo de transición vimos que ocurrían cosas que ya no ocurren hoy en día en la iglesia. Ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas, ya no tenemos ese don de lenguas que se habla ahí, ya no tenemos la costumbre de que tomaban el dinero que traían los creyentes y lo ponían a los pies de los apóstoles, sino que el Señor va permitiendo que la iglesia vaya tomando la forma que Él quería, digamos, que fuera la forma final, gobernada por ancianos y por diáconos, y que fuera la iglesia la que tuviera las llaves que el Señor había establecido desde los evangelios. Entonces sí quiero enseñar que la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que los creyentes reciben el Espíritu Santo por la fe en el momento en que son salvados por el Señor. No hay una segunda bendición posterior. Gálatas 3, del 2 al 5 dice lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe? Hace la pregunta Pablo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? También nos dice que Él es quien nos sella como garantía de nuestra herencia. Les voy a leer Efesios 1, 13 al 14, pero la versión de la Biblia de las Américas. Vean qué bien que lo explica. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad. El Señor nos salvó, ¿cómo? A través del evangelio. Nos predicaron el evangelio. Alguien predicó el evangelio y el Señor le dio oídos para oír. Y usted oyó con fe ese mensaje. Una fe que le dio el Señor para poder oír. Unos oídos que le dio el Señor para poder oír. Usted lo oyó y lo entendió. Y entendió su necesidad de Cristo. Entonces, es en ese momento que dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Más, no voy a poder leer todos los pasajes. Si alguno los quiere anotar, dice: el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos. Está en 1 Corintios 6, 19. Él nos bautiza a todos en el cuerpo de Cristo para que todos bebamos del mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 3. Él da dones espirituales a cada cristiano según su soberana voluntad. 1 Corintios 12, 4 al 30. Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu, no pertenece a Cristo. Romanos 8, del 8 al 9. Este sí lo voy a leer. Vean lo que dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no hay cristianos sin el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él, no es creyente. Entonces viene la pregunta: ¿por qué los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan vinieron? Entonces muchos dirán, pero porque aquí sí vemos en Hechos que recibieron el Espíritu Santo, ya inclusive habían sido bautizados y no tenían el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese periodo de transición? Algunos han opinado que Dios retuvo la entrega de ese descender del Espíritu Santo para que la iglesia primitiva no estuviera dividida en una sección judía y una sección gentil, o una sección samaritana, digámoslo así, rival. Los creyentes samaritanos tenían que estar sujetos también a la autoridad que el Señor le había dado a los apóstoles. Los samaritanos ni siquiera sabían quiénes eran los apóstoles. No les tenían, digamos, esa sujeción o ese respeto que el Señor les había dado, esa autoridad que fuera bajo la base de la palabra de los apóstoles, que se iba a construir los cimientos de la iglesia. Los creyentes samaritanos también tenían que estar sujetos a la autoridad de los apóstoles, aun cuando no les agradaran los judíos por naturaleza. Los apóstoles y otros creyentes tenían que aceptar la salvación de los samaritanos como genuina. Ese también era un gran paso. Y vamos a ver cuando continuemos con el libro de los Hechos que ellos se van a asombrar de que los samaritanos también son salvados por el Señor, aun cuando no estuvieran naturalmente inclinados a poner a los samaritanos al mismo nivel que los judíos. Pero el punto es que este es un pasaje excepcional, no un modelo para que sigamos. Eso es lo que tenemos que entender. Si usted quiere agarrar algo excepcional y convertirlo en la regla es lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento. Aquí la palabra de Dios nos cuenta que esto excepcionalmente estaba pasando en esa primera llegada del Evangelio a Samaria. La norma está claramente explicada en las epístolas. Los verdaderos creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Tercero, Dios libra a los creyentes de la esclavitud del pecado, pero los falsos creyentes permanecen esclavizados a él. Providencialmente nuestro hermano David hablaba de esto en la mañana.
en la escuela dominical. Uno de los puntos a favor de los que tienen, de los que consideran, perdón, que Simón no era un verdadero profesante, es el hecho de que Pedro acusa a Simón de estar en hiel de amargura y en esclavitud de maldad. O sea, eso, entonces, los que sostienen que Simón no era un verdadero creyente, es que Pedro le dice, usted está en esclavitud de maldad, usted está en hiel de amargura. Su estado actual es ese. Todos los incrédulos, incluso aquellos que viven vidas decentes, respetuosas de la ley, están en esclavitud del pecado. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ustedes eran en el pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No pueden liberarse del pecado para vivir de una manera que agrade al Señor. Romanos 8:7-8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, una persona que no es creyente no solo no se sujeta a lo que es del Señor, sino que no puede. Su naturaleza no lo deja sujetarse a las cosas de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto no implica que los cristianos seamos perfectos. Ojo, los cristianos pecamos, luchamos contra el pecado mientras vivimos en este cuerpo. Debemos aprender a caminar diariamente en el Espíritu para vencer las obras de la carne y producir fruto del Espíritu. Pero si la tendencia general, y eso es lo que decía nuestro hermano en la escuela dominical, si la tendencia general de nuestras vidas es ser esclavos del pecado, la Biblia nos advierte que nos examinemos. Si usted ve que su vida es un constante pecar y usted vive en pecado, practica el pecado. No se duele cuando usted ofende a Dios con el pecado. La Biblia nos llama a examinarnos para ver si realmente somos salvos. Todo cristiano verdadero desarrollará un estilo de vida de santidad y obediencia al Señor. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuarto, Dios concede el arrepentimiento a los verdaderos creyentes, pero los falsos creyentes no lo practican. Yo sé que me estoy pasando, pero ya casi termino. El arrepentimiento, recordemos que es un don de Dios, no es un esfuerzo del hombre. O sea, Dios le da a usted el arrepentimiento. Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, lo que se magnificaban ellos era que Dios había dado también arrepentimiento a los gentiles. Es un don de Dios. Segunda Timoteo 2:24-26, le dice Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, nosotros predicamos, el siervo de Dios no puede ser contencioso, tiene que ser paciente, debe enseñar. ¿Para qué? Por si quizá Dios les conceda a los oyentes el arrepentimiento. Él lo concede en el momento de la salvación y el creyente camina en arrepentimiento todos los días a medida que la palabra de Dios lo convence de pecado. El arrepentimiento es un modo de vida para todos los que nacen del Espíritu. Usted se arrepintió cuando conoció al Señor y se seguirá arrepintiendo hasta que el Señor lo lleve a su presencia. Así pues, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos proclamarlo a pesar del hecho de que no todos los que lo profesan son verdaderamente salvos. Voy a tener que resumir un poquito porque si no, no me va a dar tiempo de terminar. La proclamación del Evangelio, finalizo con esto la exposición, debe ser aún en los momentos más duros de nuestra vida. Las pruebas, la persecución o los tiempos de confusión son momentos oportunos para proclamar a Cristo. Dios a menudo usa las pruebas para expandir el Evangelio. Aquellos que habían sido dispersados por la persecución salieron a predicar la palabra. Vean qué interesante esto. Esto es asombroso. Esto, si uno ve, no tiene lógica.
¿Y por qué? Porque ellos acababan de ver lo que le pasó a Esteban. Lo apedrearon por predicar. Uno pensaría que se habrían dispersado a los mejores escondites, ¿verdad? Como entre más larguito mejor para que no me encuentren acá. Pero se dispersaron con la semilla del evangelio, sembrándola donde quiera que fueron. Piense en cómo se deben haber sentido. Muchos de ellos lamentaron la muerte de Esteban. Todos deben haber sufrido por la ruptura de la gran comunión que tenían en Jerusalén. Recuerden lo bonito que se llevaban a la iglesia. Dejaron de ver hermanos que tenían en la iglesia. Se fueron. Algunos tenían seres queridos que habían sido arrojados a la cárcel. Sus hogares cómodos y entornos familiares desaparecieron de repente. Pero aún así proclamaron a Cristo donde quiera que iban. Tal vez la gente les preguntó por qué viajaban o se establecían en una nueva región. Y la respuesta era la predicación del evangelio. ¿Cómo aplicamos esto que hemos visto? Este pasaje tan hermoso y tan lleno de estos detalles de la proclamación del evangelio. Yo quería finalizarlo haciendo una muy breve exposición del evangelio. Porque algunos de ustedes con toda sinceridad han dicho, yo no sé compartir el evangelio. ¿Cómo comparto el evangelio? ¿Qué le digo a un familiar? Recuerde que el poder del evangelio no depende de nuestra capacidad de usar argumentos persuasivos. O sea, no es que usted va a estudiar técnicas de persuasión para ver cómo convence a un familiar. Eso no va a depender de usted, ni de nuestra personalidad. El poder del evangelio está únicamente en Dios y todo lo que tenemos que hacer es predicarlo, es compartirlo. Recuerde que al evangelio se le llama las buenas nuevas, las buenas noticias. Cuando usted llega a darle una buena noticia a alguien, ¿cómo llega? ¿Cómo, verdad? Que usted le trae una buena noticia a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué se llama buenas noticias? Porque trata del problema más serio que usted y yo tenemos. Y ese problema es que Dios es santo y Él es justo y nosotros no lo somos. Esa es la noticia. Dios es santo, Dios es justo y ni usted ni yo lo somos. Y al final de nuestra vida estaremos delante de un Dios justo y santo y seremos juzgados, ya sea con base en nuestra propia justicia o en la justicia de alguien más. Las buenas noticias del evangelio son que Jesús vivió una vida perfecta, de una perfecta rectitud, de obediencia a la ley, de obediencia a Dios, no a su propio favor, no para favorecerse él, sino para favorecer a su pueblo, para favorecer a la iglesia. El hecho de que nosotros, lo que no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero no solo vivió una vida perfecta en obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba que el pecador sea castigado y usted y yo somos pecadores. Y esa vida perfecta que vivió Cristo nos es imputada a nosotros como si nosotros la hubiéramos vivido. Y el castigo que recibió Cristo también es imputado a nuestro favor, como si nosotros hubiéramos sido castigados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El hecho de que Dios lo perdone a usted es algo muy costoso. Y por eso no podemos predicar una gracia barata. Es algo que costó mucho, costó la sangre de Cristo. Le costó el sacrificio de su propio Hijo a Dios. Fue tan valioso el sacrificio que Dios lo pronunció valioso levantando a su Hijo de entre los muertos. La forma en que el Señor dice que ese sacrificio fue acepto es levantando a Cristo, resucitándole de entre los muertos. Así que Cristo murió por nosotros y fue levantado para nuestra justificación. Ese es el mensaje de quién es y qué hizo Jesús. ¿Cómo nos apropiamos de esos beneficios? ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? ¿Cómo los consigo? La Biblia deja claro que no somos justificados por nuestras obras. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo. Ni nada que cuenten sus esfuerzos, ni por sus acciones, sino por la fe. Por la fe. Esa mano vacía, ese mendigo que encontró donde había comida, esa mano vacía que no tiene nada, que recibe únicamente el don de la gracia que el Señor le da. Y solo mediante la fe. La única manera en que un pecador puede recibir el beneficio de la vida y la muerte de Cristo es por medio de la fe en Él y solo en Él. Si usted está aquí hoy y usted no ha entendido que la única salida que usted tiene, la única
forma en que el Señor le puede salvar es poniendo su fe en Cristo. Nada más, sabiendo que usted no tiene nada que le pueda complacer a Él. No hay nada que nosotros hayamos hecho que merezca que seamos perdonados. Es solo Cristo. Y eso es lo que salieron a predicar Felipe y los apóstoles y todos los que salieron huyendo, salieron predicando a Cristo. Diciéndole a la gente, en el único que hay salvación es en Jesucristo. Así el pecador es declarado justo por Dios, adoptado en su familia, perdonado de todos sus pecados y habrá comenzado su peregrinación hacia la eternidad. Ese es el mensaje del Evangelio. Vaya, dígaselo a su familia, dígaselo a sus amigos. No le tuerza la mano a nadie, usted nada más comparte el Evangelio y el Señor hará la obra. Ese pecador al que usted le está compartiendo el Evangelio, el Señor quizá pueda hacer que le dé arrepentimiento. Usted nada más predique. Pídele al Señor, Señor, salva pecadores para tu gloria. Ábrele esos oídos, levanta a ese muerto, resucítalo para tu gloria. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias por este pasaje, Señor. Vemos cómo la persecución provocó que hermanos nuestros de esa época salieran a predicar el Evangelio. Señor, que no tengamos que esperar nosotros una persecución para hacer lo mismo. Que entendamos que no podemos ser egoístas con la noticia de que hemos sido salvos en Jesucristo. Danos amor por las almas perdidas, Señor. Danos amor por las ovejas que andan errabundas ahí afuera, Señor. Que están perniquebradas, que están heridas. Señor, que vayamos a buscar a esas ovejas y proclamar el Evangelio para que oigan la voz del pastor. Padre, gracias, porque tú eres el buen pastor. Y Cristo también dijo que Él era el buen pastor. Gracias, Padre bendito. Bendice todo lo que aquí se ha hecho, que sea para tu gloria. Permite que la palabra haya quedado, Señor, en nuestros corazones y que la pongamos en práctica. Que la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.